Un cordial saludo, queridos jóvenes, les habla el profesor Michael para desarrollar el curso de economía correspondiente a la semana número 7. Lo que hoy vamos a ver es sobre naturaleza y capital, sobre aquellos factores productivos clásicos llamados naturaleza y capital. Te recuerdo que según la clasificación de los factores productivos, se divide en factores productivos clásicos y factores productivos modernos. Lo primero, los clásicos, lo conforman la naturaleza, el trabajo, el capital. Y los modernos lo conforman la empresa y el Estado. Te recuerdo también que el factor productivo naturaleza tiene carácter pasivo y su retribución es la renta. El factor productivo capital tiene carácter auxiliar y su retribución es el interés. Hoy vamos a ver sobre estos dos específicamente, naturaleza y capital. Naturaleza como primero. Está construido por las fuentes naturales que proporcionan la materia prima, la cual inicia la cadena productiva. O sea, la cadena productiva se inicia con la naturaleza o factor tierra. Por eso que diríamos que son todos aquellos elementos preexistentes al hombre y que van a ser incorporados en la producción de nuevos bienes y servicios. ¿Ya? Se le considera un factor originario porque no ha sido creado por el hombre, la naturaleza. ¿Ya? Se caracteriza también la naturaleza por ser un carácter pasivo, por ser un factor pasivo, ya que el hombre actúa sobre la naturaleza para obtener diversos productos. Entonces, el factor naturaleza o factor tierra, diríamos que está formada por elementos que han existido desde mucho más antes del hombre. O sea, no han sido creados por el hombre. ¿Está bien? Ahora, factor naturaleza es lo mismo decir que es factor tierra. Y en economía, la tierra es el conjunto de recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Y hay recursos renovables, no renovables y permanentes. Los renovables pueden regenerarse y reproducirse si son manejados de manera eficiente. Los no renovables incluyen todos aquellos que se van agotando a medida que se utilizan. Y los permanentes, su uso por el ser humano no parece reducir su disponibilidad. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que obtengo yo del factor naturaleza, del primer factor, factor tierra? Lo que voy a obtener es materia bruta, materia prima e insumos. ¿Qué cosa es materia bruta? La materia bruta son los recursos de la naturaleza en su medio ambiente natural. O sea, son los recursos que se encuentran en el medio ambiente natural. Aquí no interviene el hombre en la materia bruta. No interviene el hombre. Por ejemplo, diríamos, como ejemplo, los peces en el mar. O también diríamos el petróleo en el subsuelo. Eso es materia bruta. Y materia prima son los recursos naturales extraídos de su medio ambiente. Aquí hay intervención del hombre. Si aquí diríamos que son los peces del mar como materia bruta, la materia prima sería ya los pescados, porque ya han sido extraídos. ¿Bien? Y si diríamos que el petróleo en el subsuelo es materia bruta, materia prima sería el petróleo extraído del subsuelo con impurezas, así como se extrae nada más. ¿Bien? Y el insumo ya es también, o son los elementos que permiten obtener bienes intermedios o finales. Por ejemplo, materia bruta, dijimos que son los peces en el mar, materia prima, los pescados, y el insumo ya sería harina de pescado. ¿Sí? Aquí en materia bruta diríamos el petróleo en el subsuelo, materia prima dijimos el petróleo extraído del subsuelo con impurezas. El insumo ya sería petróleo extraído sin impurezas. ¿Me dejo entender? Eso es lo que se obtiene del factor, de este primer factor, que es factor naturaleza, factor tierra, jóvenes. Vamos con lo segundo, que es el factor capital. El factor capital es aquel en donde se encuentran los elementos o medios económicos como la infraestructura, las maquinarias, el dinero y demás medios de producción que se aplican a los demás factores de producción. ¿Está bien? Entonces, el capital es cualquier bien o conjunto de bienes que pueden ser empleados como medio de producción. ¿Está bien? Pueden ser empleados como medio de producción, o sea, que se destina a la creación de nueva riqueza. O sea, el factor capital se destina a la creación de nueva riqueza. ¿Ya? El factor capital es muy importante en el proceso productivo, ya que depende del capital, depende en cierta parte el gran impulso que debe tener las actividades económicas.
el factor capital. Ahora, el factor capital, hay dos posiciones para hablar sobre el capital. Una es la posición neoclásica y otra es la posición socialista. ¿Ya? Según la posición neoclásica, lo divide en capital productivo y esto a su vez en capital fijo y capital circulante. Y según el enfoque socialista, lo divide en capital constante, capital variable e incluso podríamos decir hay plusvalía. ¿Sí? Vamos con lo primero, que es según el enfoque neoclásico. Según el enfoque neoclásico, lo divide en capital productivo, lo primero. ¿Qué es esto? Capital productivo. ¿Está bien? ¿Qué es el capital productivo según el enfoque neoclásico? Según el enfoque neoclásico, el capital productivo es por su naturaleza, por este mismo enfoque que lo da, no puede servir sino para la creación de nuevas riquezas y ha sido formado solo para ello, o sea, para la creación de nuevas riquezas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál sería un capital productivo? Una zapatería, una panadería, una fábrica de gaseosas. ¿Está bien? Repito, capital productivo se divide a la vez entonces en capital fijo y capital circulante. El capital productivo sirve para la creación de nuevas riquezas. Ya. Vamos entonces con la primera división, que es capital fijo. Capital fijo, aquí está, capital fijo, es aquel que puede servir para varios actos de producción. No cambia en forma ni se puede decir que se regenera. Eso a largo plazo sí se da. ¿Ya? Comprenden desde los instrumentos más frágiles hasta los más complejos. O sea, en el capital fijo están, si tomamos un ejemplo de un carpintero, por ejemplo. El capital fijo del carpintero será pues el martillo, el serrucho, el alicate, todo lo que utiliza diariamente. Eso es su capital fijo de un carpintero. ¿Ya? Sirve para varios actos de producción. Y su capital circulante es aquel que no puede servir más que solamente una vez. Desaparece en el acto mismo de la producción. ¿Ya? Obviamente el capital circulante cambia para convertirse en una nueva riqueza. Decíamos que el capital fijo de un carpintero es el martillo, es el serrucho, el alicate, es el cepillo. El capital circulante de un carpintero será pues la goma, la madera, los clavos, todo lo que solamente se utiliza en una sola producción. ¿Ya? Aquí también aumentaríamos sobre el capital lucrativo. Y el capital lucrativo es aquel bien o conjunto de bienes que por su naturaleza no produce bienes para el consumo, pero por el destino que se les da muchas veces a los propietarios, pueden producir una renta. Por ejemplo, puede ser en el caso de las casas que se usan continuamente para alquiler. ¿Sí? Esto es según el enfoque neoclásico. Vamos con lo segundo, que es el enfoque socialista. El enfoque socialista lo divide en capital constante y capital variable. Capital constante es la parte del capital que se incorpora a las mercancías bajo la forma de medios de producción. ¿Sí? Es el capital también cuyo monto de su valor no aumenta, el capital constante, sino permanece constante. Por eso es el monto, su valor no aumenta, se mantiene constante. Y por lo tanto no crea nuevo valor. ¿Está bien? Y el capital variable es la parte que el capitalista invierte al comprar fuerza de trabajo. O sea, el capital variable es el capital invertido en salarios. Es el pago por la fuerza de trabajo, cuya característica es que crece o también varía, depende del trabajo que se da. ¿Bien? Y la plusvalía es el valor creado por el obrero en el tiempo de trabajo. Es un excedente, ¿ya?, del cual se apropia el capitalista por ser el dueño de los medios de producción. ¿Bien? Esto sería capital constante, variable y plusvalía. Aquí está. Según el enfoque neoclásico, capital fijo, capital circulante. Aquí sería los capital productivo. Y según el enfoque socialista, capital constante y capital variable. ¿Ya? Esto sería según el enfoque socialista. ¿Está bien, jóvenes? Entonces hoy aprendimos sobre los dos factores productivos, que es naturaleza y capital. ¿Ya? No olvidar entonces. De mi parte sería hasta aquí. Muchísimas gracias.